buen día, pequeños. Hoy vamos a trabajar nuestro cuarto tema del área de personal social. El tema a trabajar es la República. Antes de empezar a hablar de lo que es la República, vamos a recordar un poquito lo que fue nuestro tema pasado. La clase pasada hemos hablado de la independencia del Perú y ahí hemos observado a dos grandes personajes, don José de San Martín y Simón Bolívar. Recordamos que don José de San Martín dirigió la corriente libertadora del sur y Simón Bolívar la corriente libertadora del norte. Ambos generales lucharon por la independencia de nuestro país. Don José de San Martín logró darle al Perú una parte de su independencia y quien ya confirmó o le dio la independencia por completa fue Simón Bolívar con las batallas de Junín y Ayacucho. Batalla de Ayacucho que fue la que le dio la independencia definitiva al Perú. Una vez que el Perú fue libre de la dominación española, comienza nuestro país su vida independiente, su vida nueva, comienza una república, al mando de presidentes que van a gobernar nuestro país. Empecemos nuestra clase entonces. Cambios que surgieron con la independencia. Al inicio de su vida independiente, la mayoría de la población del Perú vivía en el campo. La mayoría de la población peruana, a inicios de la vida independiente de nuestro país, vivía en el campo y la población era muy poca, no como ahora que hay muchos habitantes en el Perú. En ese tiempo había muy poca población. El territorio, un nuevo territorio. ¿Qué pasó con nuestro territorio peruano? No existían los departamentos que hoy en día existen. Por ese motivo, Simón Bolívar va a organizar el nuevo territorio peruano en 7 departamentos. La Libertad, Lima, Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho y Junín. Van a ser los 7 primeros departamentos que se van a establecer sobre el territorio peruano. Con respecto a nuestras fronteras, las fronteras ya se encontraban definidas desde el virreinato. Para poder cambiar nuestras fronteras y modificarlas, las próximas autoridades tenían que usar o tenían que guiarse de 2 criterios: el principio de uti possidetis y el principio de libre determinación de los pueblos. El principio de uti possidetis dice que las fronteras establecidas antes de la independencia, o sea, durante el virreinato, se podían mantener vigentes en ese tiempo. No podían ser cambiadas, se mantenían con vigencia. El principio de libre determinación de los pueblos indicaba que el pueblo era quien elegía libremente a qué estado pertenecía. Antiguamente, Bolivia no existía como país propio e independiente. Bolivia era un territorio del Perú, le pertenecía al Perú. Pero con el pasar de los años, Bolivia nace como país independiente del Perú. Todo esto gracias a Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre va a ser quien funde la República de Bolivia. Así es como nace el país de Bolivia el año 1825. Nuestras fronteras iniciales eran por el norte, nuestro vecino, la Gran Colombia. Y la Gran Colombia estaba conformada por Ecuador, Venezuela y Colombia. Hoy en día son independientes, ya no es la Gran Colombia, pero en aquellas épocas era un solo territorio. Por el este con el Imperio brasileño, por el sur con Bolivia, porque Bolivia ya había sido creada y fundada por Antonio José de Sucre. Y por el oeste, por el Océano Pacífico. Estas fueron nuestras fronteras iniciales. Y si alguna autoridad quería modificar la frontera, tenía que guiarse de los criterios mencionados anteriormente. Una economía en crisis. ¿Cómo se encontraba la economía de nuestro país a inicios de la República o a inicios de su vida independiente? La economía de nuestro país se encontraba totalmente en crisis. El Perú no tenía plata. ¿Y por qué no tenía dinero? Porque todo el dinero lo había invertido en las guerras de independencia.
ya no tenía dinero. Por ese motivo, cuando los españoles se retiran del Perú, se van de nuestro país, ahora el Perú no tiene dinero. ¿Y qué es lo que hace? Busca a alguien que le preste. ¿Y quién le presta? Inglaterra. Inglaterra le presta al Perú, le presta plata y también le vende productos al Perú. Y el Perú, ¿qué es lo que hace? Ahora le nace una deuda con este país. Y como ellos nos prestan plata, le prestaban plata al Perú, entonces el Perú tenía que obedecer fielmente lo que Inglaterra le pedía. Quiere decir que la dominación española fue cambiada por la dominación inglesa. Las clases sociales, ¿cómo se encontraba la población a inicios de la República o en su vida independiente del Perú? Se suponía que no tenía que haber ya gente mala, pero lamentablemente las clases sociales fueron divididas de la siguiente manera: la clase alta, clase baja y los esclavos. La clase alta estaba conformada por los criollos, que en su mayoría eran grandes comerciantes y eran dueños de grandes tierras de cultivo. Y ellos se sentían superiores a los de la clase baja y a los esclavos. Ellos se sentían que eran mejores que ellos y ellos discriminaban mucho a la clase baja y a los esclavos. La clase baja, o también llamada clase media, está conformada por algunos profesionales, pequeños comerciantes. La mayor parte de los que conforman la clase baja eran los indígenas. Ellos eran los que no tenían derechos, a pesar de que el Perú ya era libre e independiente. Los criollos no les permitían a ellos opinar. Los esclavos estaban conformados por la población negra. La población negra había, con la independencia proclamada por don José de San Martín, ¿no? ¿Qué dijo don José de San Martín? Que todos los negros esclavos nacidos después del 28 de julio serían libres. Ellos eran libres, pero los que ya estaban esclavizados antes que don José de San Martín proclamara la independencia, ellos seguían en condición de esclavos. Es por eso que había esclavos a inicios de la vida independiente de nuestro país. Y los esclavos eran la población negra. En el aspecto político y económico, se había creado una constitución, la Constitución de 1823. Este cuadernito que vemos ahí en la imagen contiene todas las leyes, las reglas y las normas que un gobierno debe respetar. Ahí se encuentran las leyes, los derechos de todos los ciudadanos. ¿Y qué decía esta Constitución política de 1823? Que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, que no tenía que haber discriminación ni desigualdad, que tanto criollos como indios, como esclavos éramos iguales ante la ley, todos teníamos derecho a opinar, a recibir un trato justo, etc. Pero eso se cumplía en la realidad, en la práctica no se cumplía, porque solo los grupos con alto poder económico, que eran los criollos, podían participar del gobierno del país. Si ellos querían ser presidentes o tener algún otro cargo político, ellos eran los que tenían que cubrir esos cargos. Si un indígena quería cubrir esos cargos, no podía, porque ellos decían que no tenían derechos. Inclusive ni podían opinar los indígenas. Entonces, por eso decimos que la igualdad ante la ley no se cumplió en la práctica. Los caudillos gobiernan. ¿Quiénes son los caudillos? Los militares. ¿Qué pasó? Cuando se fue Simón Bolívar, ahora llegarían los nuevos presidentes a nuestro país, pero ¿quiénes querían ser los presidentes, los que gobiernen nuestro país? Querían ser los militares, los caudillos. Ellos decían que nosotros tenemos derechos a gobernar nuestro país porque hemos participado de las guerras de independencia. Por eso somos los únicos que podemos gobernar nuestro país. Y eran muchos caudillos, se peleaban entre sí por el poder. Un caudillo militar se instalaba como presidente del Perú, como gobernante, para que venga otro caudillo militar con su ejército y lo saque a la fuerza de donde se encontraba, y ahora él se nombre como próximo presidente. A eso le llamamos golpe de Estado. Los caudillos militares se peleaban por el poder y llegaban al poder o alcanzaban el poder, pero a través de golpe de Estado.
De esa manera gobernaban nuestros caudillos nuestro Perú a inicios de su vida independiente. Hemos trabajado la República. Buenos días, gracias.